Bueno, bienvenidos a 12TV, bienvenidos a Cuenta Atrás. Es viernes, es un día bueno, por naturaleza. Bueno, decía Carlos Herrera que no le gustan, pero yo creo que está hablando con la boquilla pequeña. Tenemos un fin de semana por delante y además, ya saben que ustedes les hago un poquito de hombre del tiempo. Vamos a tener unos días excelentes para poder salir. Los que somos moteros con las motos y los que no, pues eso, a la playita o a pasear o a pasar un buen fin de semana con la familia, pero en este talante tan positivo que los viernes y más el viernes night, el viernes noche nos da, pues esta cita con la realidad política y analizada por mis compañeros periodistas, pues lo hace todavía mucho mejor viernes. Luego, cuando terminemos el programa, que no será mucho, pues incluso el joven que de turno que pueda y que se lo pueda permitir, yo en mi caso con mi edad ya no puedo, además esta semana he cumplido un año más y ya lo psicológico me impide salir a determinadas horas por la noche, pues podrá incluso darse una vueltecita. Pero por favor no se nos vayan de ahí porque vamos a analizar esa realidad política pues con esa otra visión, con la de los compañeros periodistas que, bueno, pues ya saben que sobre todo lo que hacemos es pasarlo también muy bien, analizándolo pues desde la perspectiva más libre, se puede decir, que, bueno, nuestros queridos políticos que tienen esas obligaciones de ser políticamente correctos y siempre así lo hacen. Bueno, pues hoy contamos con algunos de los compañeros que ya han estado con nosotros y que ustedes conocen, pero tenemos caras nuevas que, bueno, pues van a aportar también mucho a lo que es este debate, tertulia periodística sobre la realidad política. Alguno de ellos joven, pero sobradamente preparado, otro no tan joven. Ya estamos en lo de las edades, ya saben ustedes, no llegan tampoco a estar como el presentador, pero bueno, se acercan bastante, pero con una preparación, bueno, pues un currículum que si se lo dijésemos a ustedes necesitaríamos como 1 hora y media más de programa. Bueno, pues yo paso a presentarles ya a nuestros contertulios de hoy. Como decía, uno de ellos, el primero, el joven, el Benjamín de nuestro grupo, pero ya van a ver ustedes esa preparación, ese fondo también político y además reivindicativo. Es una persona, podríamos llamarle periodista activo. Hay alguno incluso que es bastante pasivo, ¿eh? Pues en este caso estamos hablando de un buen comunicador activo y se lo presento. Se trata de Roberto Pérez Ortuño. Don Roberto, bienvenido. Gracias, José. Muchas gracias. Un placer tenerte y esperemos que sea la primera y no la última de las ocasiones que contemos contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, pues del pequeño, del Benjamín del grupo, pues vamos al pequeño por tamaño también del grupo, que gracias a Dios, como le digo a ustedes, pues estamos todos aquí sentados, pero si lo viesen de pie, pues normalmente yo en la foto que hacemos al final siempre lo pongo lejos. Lo pongo un poquito lejos porque ahí es donde se nota la gran diferencia. Pero esa misma altura personal la tiene periodísticamente. Estamos hablando de Óscar Manteca Fernández. Don Óscar, bienvenido. Gracias, encantado, buenas noches. Un placer, como siempre, tener a Óscar con nosotros y, como decía, de esa altura también periodística. De los primeros que estuvo con nosotros y aquí siempre le molestamos para decir, oye, vente, que tus aportaciones son estimadas, no súper estimadas en este programa. Estamos hablando de David Lozano Álvarez. Don David, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos también a los nuevos contertulios. Y te voy a mandar un poquito a la plana. Tú tienes edad para salir a disfrutar, pero no te lo permite tu mujer. Tú lo sabemos todos. O sea ya estamos con los secretos y ese tipo de cosas. Cariño, que no, que voy a casa. Que voy a casa, de verdad, como siempre. No es verdad, pero no te preocupes, que voy a casa. Bueno, pues sí, este último compañero, también nuevo hoy en nuestra tertulia, y ya les decía, muy preparado. Una persona que además tiene conocimiento y un sentido del humor que, bueno, le hemos dicho antes de empezar, no lo pierdas, ¿eh? Esto de la televisión hay que relajarse hasta el extremo de que seamos nosotros mismos y que podamos disfrutar con ustedes en casa de este análisis periodístico, político que vamos a hacer. Estamos hablando de Daniel Betoret Vidal. Don Daniel, bienvenido. Gracias, buenas noches. Ya me ha pasado como me pasaba en el colegio, me he quedado el último. Que me elige para su equipo. Pero bueno, los últimos serán los primeros, decía aquella famosa, bueno, lo religioso, no solamente lo religioso, aquí lo traemos a lo periodístico. Pues lo último serán los primeros, así que en esta buena intención que tiene aquí el periodista que presenta también,
te voy avisando de que el primer análisis que vamos a hacer y la primera palabra te la vamos a dar a ti como buena novatada de la noche. Un placer. Encantado. Preparadito ya. Pues vamos a hacer ese análisis, ya saben ustedes desde casa que lo hacemos a través de los titulares de la prensa, que no significa que sea la verdad suprema, pero es una verdad. Y ahí está. Vamos a ver primero con las estadísticas. En este caso, vimos el otro día, y los que no estuvieron con nosotros lo podían, se los recuerdo, estuvimos viendo las diferentes estadísticas que habían sacado 3 medios de comunicación sobre el Congreso. Y hoy quería poner, porque ya ha salido también, la del Senado. Y ahí está ABC, que decía, el PP mantendrá la mayoría absoluta en el Senado, el 26J. Y por los números, si ven ustedes abajo, está complicado que se lo vayan a quitar. Esa mayoría, 146, 63, 32. Bueno, pues a lo mejor empezamos a entender también por qué había esa recomendación, obsesión, petición desde la Comunidad Valenciana de la unión entre el Partido Socialista, Podemos y las fuerzas de izquierdas para intentar evitar esto. Esto tiene repercusión, y tiene repercusión puesto que las leyes, como ustedes bien saben, ya se lo hemos explicado, pasan del Congreso al Senado, y en el Senado dicen, ¿pueden llegar a impedir que esa ley salga adelante? No hay, la verdad es que hay medidas para que la ley termine por salir, pero ralentiza y bueno, crea una serie de problemas importantes. Y por supuesto, para esas medidas que tanto nos están anunciando nuestros políticos, que son las reformas constitucionales, ahí sí que es imprescindible las 2/3 partes, recuérdenlo cuando se lo explicamos en aquella pedagogía política, las 2/3 partes de las 2 cámaras, y luego las elecciones nuevas y otra vez 2/3 partes, y luego un referéndum para las reformas constitucionales. Por lo tanto, ese gráfico sí que es importante en el Senado de cara a las expectativas que pueda haber para hacer reformas de la Constitución que son del todo, y visto ese gráfico y visto las condiciones que se tienen que dar, 2/3 partes de cada cámara, inviables. Por lo tanto, el que le cuente a usted durante la campaña electoral que la reforma constitucional es factible solamente con un color político o una inclinación política, sea derecha o izquierda, pues con estos números y con las explicaciones que aquí en Cuenta Atrás le damos, pues usted inteligentemente podrá contestar diciendo, eso no es posible. Pero, compañeros, ya vemos, la primera en la frente, y en este caso para Daniel. Ahí tenemos a Daniel, análisis de una situación en la que, bueno, el Senado vuelve a ser muy azulón, vuelve a estar la mayoría absoluta ahí. Al final los políticos nos contarán toda la realidad o seguirán diciendo reformas sin ningún tipo de problema desde mi lado. Eso sí que sería una absoluta novedad, ¿no? Que los políticos lo contasen todo. Que no digo que cuenten mentiras, lo que pasa es que esas verdades a medias. A mí, con esto del Senado, me vienen a la cabeza 2 cuestiones rápidamente. La primera es que no sorprende. No sorprende porque el sistema de elección del Senado, a ese voto mayoritario, hace que el Partido Popular, que gana las elecciones sistemáticamente, esto es... Seguramente es la otra gran mentira, el PP pierde, ¿no? El PP sigue ganando las elecciones, lo que pierde es absolutamente fuelle. Y como la sigue ganando, en un sistema de elección tan mayoritario como es el del Senado, se sigue llevando prácticamente todos los diputados todos los senadores que puede llevarse. O sea, no se lleva más porque no puede. Y eso es lo que hace que la Comunidad Valenciana pues siga arrasando. Que ahí nos viene la pregunta, si tanta indignación hay, resulta curioso ese resultado que sigue sacando el Partido Popular. Curioso para quien seguramente no sea capaz de ver las cosas en su conjunto. Si tiene tantos electores, por algo será, porque no quieren a los otros, porque no les gusta el mensaje, porque los convencen, ese mensaje que sistemáticamente nos aparece desde partidos de izquierdas, sobre todo en las redes sociales, pero también hablando en los bares, de que hace el votante del Partido Popular, está loco, no ve la realidad, quiere que todo siga fatal, es culpa de ellos. O sea, atacando al votante del Partido Popular no creo que consigan que cambie de idea, ¿no? Es una actitud extraña políticamente hablando para arrastrarlo. Lo dejo ahí porque podría seguir por ahí. La segunda cosa que me viene a la cabeza es sí que hay una posibilidad de que el Partido Popular se juegue esa mayoría, que era la que comentabas, esa uniéndose de fuerzas. En las Islas Baleares ya lo hemos visto en alguna ocasión, se han unido varios partidos y han conseguido ese senador que si no, ni por casualidad. Aquí Ximo Puig, que fue de quien partió la iniciativa, porque decían ha sido Compromís, ha sido Podemos, en España fue Podemos, pero aquí fue Ximo Puig el que quería esa iniciativa, quería arrebatarle la mayoría al Partido Popular, ya no la tendrá seguramente en estas elecciones en congresistas, en diputados, y quería que no fuesen senadores.
Y llama mucha atención que Pedro Sánchez haya sido tan rotundo en cederle esos senadores al Partido Popular. Pero además rotundo, no ha habido negociación, no ha habido posibilidades, vamos a verlo, de qué manera se reparten, porque yo le he hablado con algunos de los actores que eran protagonistas de esta situación, y no hacía falta pactar, no hacía falta ir juntos. Tú, Partido Socialista, solo presentas a un candidato, yo presento a dos, tus electores votan a tu candidato y a los dos míos, que es uno de Podemos, uno de Compromís, por ejemplo, y el PSOE se asegura uno, Compromís otro, Podemos otro. Aquí faltaría meter Izquierda Unida, pero bueno, eso ya sería cuestión de negociarlo, y le puedes arrebatar al Partido Popular. O sea, no hacía falta pactar, no hacía falta ir juntos, hacía falta una estrategia, táctica y estrategia es fundamental. Y ni hablar, o sea, ni negociar, porque eso no se llegó a comentar. Es decir, Pedro Sánchez no rotundo. Bueno, aquí uno podría empezar a hacer volar cábalas y de eso que se habla de la gran coalición, estoy más cómodo con el Partido Popular, no quiero ver a otros, lo digo, pero son cuestiones electorales, pues eso también podríamos dejarlo volar. Hombre, sí que es cierto que hay determinados momentos en los que Pedro Sánchez sí que ha sido más contundente de lo que yo he esperado, incluso personalmente, y ya no solamente me refiero a esto, sino también al hecho que dijo no con los independentistas y no fue con los independentistas, y no con el Partido Popular, lo dejó bien claro también. Pero en este punto también, en el del Senado que estábamos comentando, David, estamos hablando también de, bueno, pues que el peso del Senado, el tan denostado Senado, porque está denostado, al final resulta que va a ser tan importante, o solamente va a ser una mosca de esas que se llaman. Yo creo que lo que evitan es ver ese color azul que tú estás diciendo. Pedro Sánchez, como dice Dani, se ha negado, ni siquiera ha querido negociar, pero porque hay un evidente divorcio entre él y Ximo Puig. Si esta propuesta hubiese partido de otro dirigente de otra comunidad gobernada por el Partido Socialista, por ejemplo Asturias, se me viene a la cabeza ahora mismo, pues quizás sí se hubiese sentado a negociar, porque dice Dani, era la fórmula perfecta. Lo que pasa es que habría que hacer mucha pedagogía, la gente no sabe votar al Senado, hay mucha gente que no sabe que hay que marcar que es elección directa de verdad, porque eliges al candidato, no es lista cerrada, que hay que marcar las tres cruces, y hay gente, y aquí creo que lo comentamos en la esposa de un altísimo dirigente del Partido Popular, que se quejó a la Junta Electoral de que no había papeletas del PP para el Senado, no las había visto, y no sé si os acordáis, sí. Y eso era la esposa de un altísimo dirigente del Partido Popular de aquí, de la provincia de Alicante. Entonces, es una cuestión la del Senado que molesta. La encuesta, y yo, porque como la gente se cansa del Senado, quería apuntar, las encuestas al Senado no suelen salir y son las más fiables. Yo cito aquí a todo el mundo que ese resultado que ofrece el diario ABC va a variar muy poquito. O sea, yo creo que ese va a ser el resultado final, porque el voto es efectivamente, van 3 para el partido más votado, que va a ser en las provincias donde sea el Partido Popular más votado, va a tener los tres senadores, y ese resultado no va a variar nada en absoluto. Yo creo que lo van a clavar. Y también quería decir que hay que añadir también a ese resultado que ofrece, a ese, digamos, queso parlamentario que nos ofrece el diario ABC, hay que añadir los senadores territoriales que ya están, y en el que ahora sí hay alguna ligera mayoría del Partido Socialista, porque en las pasadas elecciones autonómicas hubo un vuelco electoral, entonces allí habría que cambiar un poquito el reparto de fuerzas, pero seguiría siendo el Partido Popular la mayoría absoluta en el Senado. Estamos absolutamente de acuerdo de que ABC cambia, vamos, acierta mucho, y desde aquí se lo decimos a nuestro compañero David. David, te echamos primero de menos, eso primero de todo, y en segundo lugar, vamos a vender un poco el producto. Sois la leche en ABC, lo dais muy bien, y gracias también por dejarnos utilizar esos medios. Bien, bueno, pues, don Óscar, ¿cómo está usted viendo ese reparto, ese quesito? ¿Es un quesito de los que van a hacer daño o no? Lo has dejado caer. Yo siempre que hablamos del Senado no me resisto a recordar la necesidad de reformar. Estamos hablando de la Constitución, precisamente la Carta Magna le confiere ese papel de Cámara de Representación Territorial que realmente no tiene, ¿no? Entonces, más allá de ese nombramiento, de esa elección de los parlamentos autonómicos de una parte, de una cuota, ¿no? Y sí es cierto que la foto como lo habéis dicho los dos Danis, la foto del Senado es la más ajustada, evidentemente, por la diferencia en el sistema de elección, ¿no?, respecto de lo que sería el Congreso. De esa encuesta de GAT3 me llama también la atención, y lo advierte también los compañeros de ABC, el senador que gana en la provincia de Guipúzcoa, Podemos en detrimento del PNV. Es decir, que hay leves variaciones puntuales, pero leves variaciones, bueno,
que no tienen o que rompen un poco con estructuras, por así decirlo, preestablecidas o muy habituales o presentes o preexistentes, ¿no? en la historia democrática reciente, ¿no? Es decir, un partido nacionalista de derechas en PNV en lo que sería la provincia de Guipúzcoa, ¿no? Pues está haciendo un senador en favor de Podemos. Y estamos hablando de que ¿de qué provincia decías que era? Guipúzcoa, y sería Podemos. Podemos en detrimento de PNV. PNV pierde uno, ganan Podemos. Es significativo porque están a puerta de unas elecciones autonómicas ahí y sí la escala de Podemos en el País Vasco es importante. Es importante y además. Y hablando en términos constitucionales no te quiero ni contar. Y hablando ya en términos de WhatsApp. Perdón, que ¿De WhatsApp o de WhatsApp? De WhatsApp, tiene WhatsApp también, que os acordáis el pacto que hizo Pedro Sánchez con el PNV en el Senado y pum, y encima le quitan un Senado. Es que no, le crecen los enanos, de verdad. Pero que de alguna manera están viendo, en el caso de Podemos, y se está produciendo también en Cataluña, y se está produciendo también en el País Vasco, e incluso en Galicia, en Galicia algo menos, porque en Galicia está un poquito más, pero sí, las mareas también tirando, como si fuera la opción que uno tiene para reivindicar la cuestión vasca o la cuestión catalana por encima de los partidos nacionalistas, porque bueno, pues estos lo van a poder hacer desde Madrid, y desde Madrid seguramente tenga más, podamos ser escuchados algo mejor, y por eso se está produciendo también esos vuelcos. Don Roberto, el Senado. ¿El Senado qué es ahora? ¿El gran protagonista cuando era el gran olvidado? Exactamente, yo iba a hacer referencia justamente a eso, de que se ha venido diciendo todo este tiempo que el Senado es un cementerio de elefantes, que había que pues, o reformarlo o directamente quitarlo, y justamente ahora, digamos en el periodo histórico más convulso, es cuando va a coger su mayor papel. Es decir, porque para empezar, estos vendehumos que dicen que van a reformar la Constitución, que no pueden directamente ya por el Senado, bueno, por el Congreso ya ni le cuento, ¿no? Porque eso para empezar. Luego, el Senado siempre se ha dicho que es una cámara consultiva, meramente consultiva, pero aparte de para reformar la Constitución, por ejemplo, para las leyes de compensación intraterritorial, el Senado tiene un poder especial que se le otorga al Senado, es decir, que ahí hace el papel del Congreso, el Senado. Y bueno, por otra parte decir simplemente, y termino, que la diferencia tan abismal que hay entre los resultados de las elecciones en cuanto al Congreso y en cuanto al Senado, es decir, esa diferencia de repartición de senadores y en el Congreso viene seguramente totalmente por lo que ha dicho mi compañero David, que es esa poca enseñanza, esa poca publicidad que se le ha hecho al Senado de cómo votar a los senadores, el tema de las papeletas, ¿entiende? Es decir, es una cosa que está, por un lado, está totalmente pues desfasado, porque es que ni siquiera se le hace la publicidad que se le debería, ni en las elecciones ni nada, ni se facilitan papeletas, y por otro lado, en este momento justamente pues tiene una fuerza y un papel que bueno, que no había tenido nunca. A buenas horas. Yo os voy a hacer gente, perdona, que ni vota al Senado. Exactamente. Se le escapa. No, votan lo que ellos saben que es importante, que es el Congreso, que son los diputados, y el Senado, como la gente no sabe qué es ni para qué sirve, y encima es complicado. Pues, sí. Es lista abierta, ¿eh? Y eso es algo que estamos reclamando tanto y la tenemos. Como yo me acuerdo en una de las elecciones que y además hicimos la cobertura informativa tú y yo juntos, había una papeleta del Senado. Tengo dolor de cabeza. Sí, no, totalmente. Había una papeleta del Senado que circuló por ahí que ponía Marujita Díaz y Pitita Ridruejo, y dije, ¿cómo se le ocurre a alguien poner a Pitita Ridruejo? Y entonces me hizo mucha. ¿Tú te acuerdas de esa papeleta? Me acuerdo. Y dice que es nulo, tal, porque luego hay mucho tiempo libre, en este querido país. Bueno, luego, si nos da tiempo, ahora lo voy a dejar aquí encima de la mesa. Vamos a ver, hay una noticia luego, más tarde, que no sé, ya digo si de nada tiempo, a ver cuántos senadores han renunciado a la indemnización y de qué partidos. A ver si podemos hacer cábalas, alguno pensará. Han renunciado los de Podemos, han renunciado a la indemnización los del PP, los del Partido Socialista. Si llegamos, se van a llevar ustedes una sorpresa, hombre. Y si no llegamos, ya se van haciendo ustedes la cábala correspondiente, porque si se van a llevar una sorpresa, y ustedes son muy inteligentes desde casa, sabrán que no han renunciado quien creían que iban a renunciar. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver dos bloques. Uno de elecciones, qué es lo que ha pasado en este tiempo, ¿vale? Nombres propios, y luego más tarde haremos el segundo abordaje de las elecciones. Decía ABC,
Rivera, España tiene que cambiar de gobierno, de personas y de políticas. Lo he puesto entre otras cosas porque con esta perspectiva, cambio de gobierno, de personas y de políticas, si gana el Partido Popular, no hay cambio de gobierno, no habría cambio de persona y el cambio de política tampoco. Por lo tanto, ¿entraría en alguna cábala la posibilidad de que el PP y Ciudadanos vayan juntos en un mismo gobierno? O, si van juntos, Rivera piensa que el Partido Popular se va a quitar de en medio. No lo sé, a lo mejor cambia, a lo mejor soy yo un poquito pérfido y malvado, no lo sé. Dice el periódico José Manuel García Margallo, que no suele tener pelos en la lengua. No soy partidario de un gobierno solo con Rivera. Si combinamos con lo de arriba, ustedes saquen sus conclusiones. Dice La Razón, el PP ya ha captado 341.000 de los votos que el 20D se fugaron a Ciudadanos. Iluminarles, queremos iluminarles y en ello estamos. Vamos a ver esa segunda referencia a estas elecciones. Decía también ABC, a Podemos no le gustan las banderas republicanas ni comunistas de Izquierda Unida en sus mítines. Lo ha negado Izquierda Unida y dice que no, aunque el Español de Pedro J. ha sacado un documento del partido de Izquierda Unida andaluz donde ponía en su primer punto, correcto o incorrectamente, más o menos oficial, que es lo que decía Izquierda Unida, que no lo era, que efectivamente si podían evitarse banderas republicanas y propias de partidos, mucho mejor. Dice el economista.es, Izquierda Unida se planta ante Podemos, no renunciará a símbolos comunistas y republicanos en campaña. Bueno, pues ya estamos con un poquito de lío. Como veis, aquí como se establezcan estas premisas, ¿os acordáis el Twitter ese de que decía Rajoy, no quiero, y solo se veía una línea roja? Pues eso no es roja, Mariano, eso es rojo chillón, es lo que le están poniendo encima de la mesa. Por lo tanto, está complicado y esperemos que no tengamos que encontrarnos con un escenario de posibles terceras elecciones. Don Óscar, ¿iba a decir? No, bueno, respecto a tu amigo Margallo, yo estoy seguro de que está de acuerdo con que hay un gobierno solo con Rivera siempre que esté él en el gobierno, ¿no? Dicho lo cual no, tampoco que me parece Margallo, que esté Rivera. Margallo, lo cual no creo que sea insultante, porque entre otras cosas es cabeza de lista del Partido Popular de la provincia de Alicante, con lo cual por algo pronto estará aquí, en tiene su voluntad, ¿no? Es decir, que tampoco creo que le pueda molestar esta afirmación. Respecto bueno, volvemos a lo mismo de siempre, es decir, PP, Ciudadanos y el tapón que supone Mariano Rajoy, un tapón que supone Mariano Rajoy para el entendimiento, para la evolución de un acuerdo que incluiría también al Partido Socialista y que permitiría haber evitado esta situación y evidentemente esta situación de nuevas elecciones, y que estoy seguro que en el mes de julio, pues viendo cómo van las encuestas, evidentemente se va a tener que abordar sí o sí. Y es el futuro, se lo están diciendo a Mariano que se tiene que marchar, Mariano no se da por aludido, está en su derecho y ya está. En cuanto a las banderas republicanas y comunistas, Podemos está encantadísimo con las banderas republicanas y comunistas. Lo que pasa es que no es el momento de sacarlas. ¿Por qué? Porque es el momento de ofrecer otra imagen más moderada, más centrada. ¿Por qué? Porque lo que interesa es captar un voto que captó en las últimas elecciones, que evidentemente le interesa, pero que no es, evidentemente, es un voto que, digamos, que ha sido cautivo de una idea que no era la real, de una formación que evidentemente es una formación o con una vocación antisistema de izquierda radical, que evita enseñar eso o evita controlar esos tics en campaña. ¿Por qué? Porque lo que busca es una posición más centrada y captar a mayor parte de votos, sobre todo del Partido Socialista. Es decir, está encantado. Lo que pasa es que no es el momento de la elección. Lo que Pablo Iglesias le está diciendo a sus socios de Izquierda Unida, Garzón y compañía, es: mire usted, ahora no, porque vamos a perder votos, ¿no? Lo que nos interesa es captar la mayor parte. Ahora somos moderaditos. La noche de las elecciones ya saldré yo con un discurso del sistema y demás. He visto algún titular que va más socialdemocracia. Están por el lado de la socialdemocracia. Por cierto, que uno de los que hacía referencia dice, no se da por enterado Mariano Rajoy, ha sido Aznar. Claro. Aznar ha dejado caer también a Mariano, Aznar, que a lo mejor había una salidita también por ahí, ¿no? Ha ido al cuello directamente Aznar. Bueno, sus diferencias con Rajoy son palmarias desde hace... no, te digo porque el tema de Aznar, hablaba yo hace con nuestro compañero Carlos Dávila, tan querido como odiado, y publicaba un artículo en Es Diario que me pasa los viernes por la tarde para que saquemos sábado de... Entonces, lo que decía Carlos Dávila, habitualmente muy bien informado, sobre todo en temas relacionados con Aznar, es que Aznar, por supuesto, odia a Montoro, no es una cosa, además aquí se ha dicho, pero que puede sacar en mitad de campaña, pedir el voto para Ciudadanos. Y eso lo he publicado ya bien. Sí, no, pues eso se publicó el sábado pasado y entonces en el Partido Popular no lo dudan. Dice, ¿no conocéis a
no conocéis a Aznar cabreado. Yo sí que lo dudo. Y yo no lo sé. Y en cuanto, y ya dejo que hable Roberto, que habléis vosotros, pero en cuanto a lo de, no crítico a compañeros, pero me sorprende cómo afina la razón con 341.000. 233 es lo que pasa, es que el titular desde luego me asombra, pero sí que es verdad que yo conozco un plan del Partido Popular. Ciudadanos se quedó en 26 provincias, que se dice pronto, sin representación parlamentaria. 26. De esas cuales 12 el Partido Popular perdió un diputado por 1.000 votos, 800 votos, que fuera a parar a PSOE o Podemos. Y ahí es donde el Partido Popular va a echar el resto. Han rediseñado la campaña electoral para la presencia de grandes líderes. Yo no sé si es bueno o malo que vaya Rajoy por muchos sitios, pero bueno. Y ahí en esas 12 provincias, ojo que son 12 diputados, no solo que ganas tú, sino que pierde el contrario. O sea que la aritmética puede y se puede dar un vuelco y en eso están centrando la campaña. Ya veremos lo que hace Aznar. Es que la campaña para el Partido Socialista durante muchas legislaturas eran los 25 diputados famosos de Cataluña, Efectivamente. que consiguió una vez, tampoco es que lo consiguiera siempre. Sin embargo, el Partido Popular, donde su granero son otros, por ejemplo, aquí el País Valenciano, o otros puntos del Estado donde consigue eso que dices tú, es o tú o yo, donde el bipartidismo es la clave, y es que ahora se ha roto. El bipartidismo aquí se ha roto. En el País Valenciano se ha roto ya no hace mucho, pero en Cataluña ya no existía, en el País Vasco tampoco, y ahora ha aparecido en el resto de provincias que no hay. En muchos sitios se ha mantenido de una forma o de otra, pero es que la aritmética electoral ahora puede recuperarse en parte, pero no tiene nada que ver con la que era hace 8 o 12 años. Se va a recuperar esos 12 diputados, a lo mejor de provincias en las que quedaban 2-1 y estas cuestiones y demás. Y yo ahora sí que dejo hablar, porque si no se me va a pasar el tema de lo que ha dicho el ministro de Exteriores en funciones y candidato Margallo. No me extraña. El Partido Popular sabe que no va a gobernar con Ciudadanos. El Partido Popular sabe que su única opción, y también lo he dicho aquí, es que se abstenga Pedro Sánchez, pero no que se abstenga Pedro Sánchez, que se ve que pegue el batacazo previsible que se va a pegar. Pedro Sánchez y sus diputados, porque sí, es capaz de hacerse el solo. Bueno, sí, no, pero es que Pedro Sánchez, si el Partido Popular da por bueno los datos que maneja, Pedro Sánchez dimitirá el mismo domingo en Ferraz y ya no será el candidato. Algo parecido a lo que pasó con Almunia cuando se pegó el gran batacazo contra Aznar. O sea, por llegar a conclusiones también, Pedro Sánchez ha dicho claramente que ni por activa ni por pasiva, por claro, si acaso no. alguno, claro, pero que si no está él, claro, él es donde se podría esa escapar es la clave. la situación. Él ha dicho, yo no voy a ni por activa ni por... Pero claro, si usted dimite el mismo... Pedro Sánchez no ha pactado con Podemos ni con los nacionalistas, no por convicción propia, sino por imposición de parte de los varones de su partido. Y tampoco pactaría por convicción propia, sino por aritmética electoral. Por ni supuesto, una cosa ni la otra. Estoy de acuerdo. Ahora vamos a dibujarlo de nacionalista e independentista. ¿Y crees que le va a dar un gobierno al Partido Popular? Aunque Pedro sea Sánchez no. por omisión. Mientras no, esté Rajoy, los socialistas. Pedro, sí, se van a abstener. Como ¿Si está Mariano? Si está Mariano, no. Yo creo que el problema es totalmente... Aznar lo sabe y por eso ha hecho esas declaraciones. Ciudadanos igual y Pedro Sánchez igual. El problema es Rajoy. Es decir, Aznar cuando ha dicho que hemos ido por un mal camino, tenemos que retroceder y volver, no sé si lo dirá por él, eso de retroceder bastante, Lo debería decir por él. Pero lo dice porque sabe, quiero creer que por el bien de España, sabe que Rajoy es lo que has dicho tú, es un tapón en este caso. De todas formas, también decir que esto de Mariano Rajoy y Aznar viene ya de lejos y yo creo que, aunque parezca frío, es más una cuestión personal de egos entre ellos que una cuestión política, aunque yo quiero pensar que Aznar quiere que se vaya Rajoy precisamente porque supone un tapón y porque no tiene carisma ni como líder ni como nada. Es un buen estadista, pero cuando ha tenido que dar un puñetazo encima de la mesa no lo ha dado. Pero no es ningún tapón que mide un 85. Bueno, es un tapón, es otro tipo de parlamentario. De todas formas está hablando Roberto de ego de José María Aznar. Sí, ¿Vosotros os creéis que José María tiene ego? ¿Tiene ego José María Aznar? Claro. Sí. El ego lo tienen subido en las piernas con bus ahí. Empezaron con unas declaraciones de Rajoy diciendo que él había bajado bastante más el déficit, luego él dijo que eso desde luego que ni por asomo, que él había bajado más el déficit, es decir, había una cosa que en realidad Rajoy bajó más el déficit, porque Aznar para bajar un 6% de déficit, aparte de
hacer lo que hizo con algunas empresas públicas, tardó 2 legislaturas. Rajoy ha tardado 1 legislatura en bajar el mismo déficit que él. Yo creo que por eso está dolido, por un lado. En por este eso... caso es al revés, Roberto, de lo que es tradicional en la calle. En este caso se peleaban por a ver quién la tiene más corta. Sí, exacto, sí, para ver quién tiene la deuda más corta. Yo lo tengo más corto, yo he bajado más, es verdad. Lo que es absolutamente surrealista para esta convocatoria electoral del 26 de junio es que el escenario sea exactamente el mismo que hace unos cuantos meses. Los mismos candidatos, Totalmente. los mismos partidos. O sea, No ha cambiado, yo no estoy de acuerdo contigo ni con tu Facebook, Dani. Ha cambiado ha cambiado históricamente. Hay una unión de Izquierda Unida con Podemos que varía absolutamente. Pero Izquierda Unida y Podemos, ¿hasta qué punto representa un cambio? Siguen siendo los mismos candidatos a presidente, siguen siendo... exactamente. O sea, cambia poco. Seguramente el cambio puede ser importante, sorpaso al PSOE, podría darse, pero es tan relevante de cara a configurar una mayoría en gobierno. Aquí hablamos de configurar un gobierno, no hablamos, porque hay quien piensa que lo importante es ganar al otro. Y oye, seguro que para el ego, hablamos de egos de unos, todos tenemos egos, los políticos tienen, para Podemos a nivel del conjunto de España ganar al PSOE como si no gobierna. Ya estamos, la situación ya cambia. En el caso, si Compromís, junto con Podemos, Izquierda Unida, son la primera fuerza en el País Valenciano, pues tú imagínate, o sea, los nerviosos que se ponen unos, que se ponen otros, claro que cambian cosas, pero no cambia nada respecto a la formación de un gobierno, que al final es lo importante. O sea, sin gobierno, ¿vamos a estar otra vez sin gobierno? ¿Quién se va a poner de acuerdo? Gran coalición, PSOE y PP, parece que pasa por ahí. Lo demás es un acuerdo muy complicado que tendría que pasar porque alguien dejase gobernar. Exactamente. ¿Qué es el gran mensaje de Rivera? Dejar gobernar a alguien. Lo que pasa es que si ese alguien no consigue formar gobierno... Sí, hablando de egos, nombramos a Rivera, que viene... Pero ojo, otro detalle interesante que tengamos todos en consideración, porque sí que es cierto, y estoy en ese caso con Dani, que no parece que hayan cambiado mucho, las teorías de Rivera siguen estando en el mismo sitio. Rajoy sigue en su misma línea, Sánchez sigue diciendo ni por activa ni por pasiva, no dice ya 17 veces no, ni cómo quiere usted que entienda el no, pero más o menos está diciéndose lo mismo, pero se complica un poco más. ¿Por qué? Porque esta misma mañana ya lo ha hecho Echenique, pero ya lo había dicho anteriormente Pablo Iglesias, y aquí habíamos avanzado algo. Vamos a ver, en esta situación con la ley de ON se puede producir el caso, y ya se lo hemos explicado, pero lo repetimos, que tengas más votos pero menos escaños, ¿vale? Y de hecho hasta ahora Unidos Podemos tenía más porcentaje, es decir, más votos, pero tendría menos escaño en el Parlamento. ¿Quién es el líder de la izquierda? Bueno, pues podría darse, oye, yo tengo más escaños, pues soy yo, ¿vale? Porque aquí mis votos son más. Bueno, pues ya lo han dejado claro, ya está dicho claramente por Pablo Iglesias y también por Echenique, que si ellos tienen un solo voto más, aunque los otros tengan más escaños, el líder de la izquierda soy yo. Y el líder de la izquierda no es solamente una figura decorativa, es el presidente del gobierno, si hay una coalición de izquierdas. Es decir, se podría dar el caso en el que Pablo Iglesias pida ser presidente del gobierno porque tengo más votos, pero en el Congreso tengan al vicepresidente, si al final lo acepta Pedro Sánchez y está vivo, según David no sería el caso, con más escaños y más votos dentro del Congreso. Por lo que el nuevo panorama, telita, decimos en mi tierra, telita el que podría haber. En ese caso, olvídate de un gobierno coalición de izquierdas y olvídate también de una oposición. Que es una cuestión, y yo creo que os acordáis que es una cuestión de quién va a ser capaz de sobrevivir. La supervivencia de Rajoy y la supervivencia de Sánchez. Yo creo que nadie que piense de verdad, serenamente, que el día 27 de junio o el 26 de junio por la noche Izquierda Unida Podemos haya superado al PSOE, nadie medianamente sensato pensará que va a seguir Pedro Sánchez. Y es el diseño, pero no lo digo yo, lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, lo ha dicho Susana Díaz, el diseño del Partido Socialista es abstenerse, lo dijo García Paje, dejar gobernar al partido que gane y rearmarse desde la oposición 2 años. Pero eso es un mensaje muy falaz, porque el partido que gane... Pero eso es lo que dan ellos. Ya, entiendo, pero el partido que gane en el sistema que tenemos aquí parlamentario es quien tenga más apoyos parlamentarios. Sé que es el mensaje de Pedro Sánchez. Estoy de acuerdo. Pero luego está en Cataluña lo de más votos, más escaños, menos votos, se ha dado durante años con Convergencia
y el PSC. De Pero, toda la vida. pero es que no es verdad, soy el partido más votado, he ganado. Pero es que se puede dar esa situación con muy pocos escaños. Y sin embargo, simplemente dos fuerzas, no se va a dar en este caso, pero dos fuerzas podrían sumar muchísimos y haberte ganado el otro por uno cada uno. Esto sería mentira, no sería... Pero luego está, que estoy de acuerdo, es falaz totalmente, porque además cuando es ventajista, cuando a mí me interesa, el que ha ganado las elecciones, oiga, no, es que esto es un sistema parlamentario, no porque haya ganado más votos puede ser presidente. Y entonces apelo ahí al sistema parlamentario. Ahora Sánchez dice, no, si tengo un voto más, ahí ya me olvido de que es un sistema parlamentario. Y luego el caso de Cataluña ha pasado y ya no, Cataluña ha dado una deriva absolutamente locura. Pero porque estamos hablando en Cataluña de una cosa diferente, David, que eso también se lo hemos dicho nosotros a nuestros Pues porque espectadores. hasta hace 10 años tenían más cabeza. No, y porque nosotros estamos hablando aquí... pelo. No, cuidado con meteros con el pelo. Digo, estamos hablando de que todos estos números, esta aritmética, esta matemática es pacto de investidura, no es pacto de gobierno. En Sí, Cataluña claro. tenemos la prueba de que el pacto de investidura no sirve como pacto de gobiernos y ahora la CUP, como está diciendo, no firma los presupuestos y hay que hacer elecciones otra vez. Es decir, si ya es problemático un pacto de investidura, Pero es un que pacto de los de gobierno... la CUP, y voy a estar en mi habitual tono moderado, los de la Q es según no se levanten, según la marihuana que se hayan fumado a la hora de acudir, y lo siento muchísimo. Metafóricamente. Sí, claro, metafóricamente. No, y la calidad de la porque es misma. que yo si soy antisistema no me voy al sistema, yo si soy antimadridista no voy a animar al Real Madrid. Y demás. Y luego eso vuelve a ser falaz. Hay gente que es hay gente que puede ser antisistema, que hay muchas formas de ser antisistema, puede ser un sistema que lo que quiere romper, escaparates, y hay gente que lo que quiere es construir otro y se pueden dar cuenta que no pretendía defender que hay diversos tipos de ser antisistema. Uno solo piensa en gente que va por la calle tirando piedras. No. Y hay gente que está en el Parlamento y tirando piedras. Yo a Pablo Iglesias no le he visto tirar todavía ninguna piedra, hay pero gente- estoy seguro que es antisistema. Pero seguro que ha alentado a tirar más de una. Y digo yo, que solo lo digo, pero sin ningún tipo de Hay gente maldad. que Y hay también, gente que Luis, está en contra del Senado, pero cobra perfectamente bien la indemnización Y del una tiempo que cosa, lleva y estar hay fuera. gente que se odian visceralmente como Alberto Garzón y Pablo Iglesias y van en coalición. Y señores de Izquierda Unida, Marisol, Miguel Ángel Pavón, todos mis amiguitos, Daniel Simón, que no lo había saludado en programa, Siempre, todos los días. ustedes van con un Podemos porque deben 7 millones de euros. Y ya está. Y eso es un acuerdo mercantil. Y Han lo dicho que justo no. Han dicho que claro, no, pues que no excusatio tiene non nada, petita, excusatio manifiesta. nada que Usted lo ver sabe mejor que con yo. el dinero, nada. Ni se has mantenido. De hecho, bueno, vamos a decirlo, se le hizo la pregunta. ¿Tiene algo que ver con la deuda de Izquierda Unida? Y dijo el señor líder de Podemos, ni hemos hablado de eso. Y si lo ha dicho, No tiene yo nada con aquí dinero, que lo digo y lo yo planteo. no vengo aquí porque me paguéis. Claro, no se viene por eso. Bueno, De todas formas, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver otro bloque de elecciones para que, bueno, pues pongamos un poquito más de carne en el asador, que dicen en mi tierra. Decía a veces, Podemos se presenta al 26J bajo el lema. Estos son los lemas. A ver, compañeros, ¿qué os gustan los lemas o no os gustan los lemas? Ahora un poquito de lemas. A ver, bajo el lema, la sonrisa de un país. Bonito el lema también. Decía a COPE, el lema del PP para el 26J, a favor. Positivo es. Lo malo sería que dice, en contra. Eso sería mucho más complicado. Dice Público, un sí por el cambio, lema del PSOE para las elecciones del 26J. ¿Vale? Aquí tampoco, lo de cambio es una de las palabras que cuando usted estudia primero de elecciones, le dicen, métalo usted en cualquier lado que pueda, ¿vale? Y ahí está, ¿eh? El cambio ha sido un monopolio casi del Partido Socialista desde hace años. Sobre todo si no gobiernas. Yo era pequeñito y ya decía el cambio. Y decía el Confidencial. Este me ha costado, como ven, está más pequeñito y todo, porque es que esto no está tan fácil de encontrar por ahí. Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio, el lema de Ciudadanos. Bueno, tomad nota de estos lemas, a ver si vosotros como periodistas lo haríais así o lo cambiaríais. Y dice este segundo bloque, el periódico Unido Podemos elige un corazón como símbolo contra la campaña del miedo. Quería haberlo puesto, pero no me cabía, si metía el corazón se me salía a mí. Entonces, ABC dice, Sánchez espera que su apuesta por la limpieza en el PSOE le beneficie el 26J, y tiene que ver con un bloque que viene después de un tal Chávez y un tal Griñán, no sé si los conocéis. Dice el economista.es, Rajoy maneja un documento secreto para acabar con Sánchez y Rivera en el debate. Hay un documento, señores, secreto para acabar con Sánchez y con Rivera en el debate, y yo que me lo voy a perder el debate, habrá que estar ahí. Bueno, primero de todo, lemas. Yo a favor, el corazoncito, sí, la sonrisa de España. Sí.
todo positivo, ¿eh? El corazoncito de Podemos es un corazón rehusado ya bastante, no por el PP, que el, el de información del PP le dijo que se habían copiado, no, ese corazoncito se utilizó con Chávez en Venezuela también, lo puede buscar quien sea, exacto, con el comandante. Eso por una parte, el corazoncito. Fíjese usted en quiénes se basan para buscar logos y para, bueno, en fin, ¿para qué? Y después, la sonrisa de un país, pues yo, aunque sea pesado, me reitero. ¿La sonrisa de qué país? ¿De su idolatrada Venezuela, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que ahí no sonríe nadie. Y precisamente ustedes que se basan en ese tipo de políticas. Luego, en cuanto a Ciudadanos, un sí por el cambio, un sí por el acuerdo. Sí. Es que cuando Ciudadanos es el que más pegas ha puesto desde el minuto 1 por pactar, por hacer gobierno, por cambiar, es decir, eso a mí me deja, vamos. Y luego el del PSOE, que no me acuerdo cómo era ahora mismo. Algo así como por el cambio. Muy positivo todo. Eso, otra, por el cambio. Bueno, por el cambio. Pues un, sí, sí, un sí por el cambio. Un sí por el cambio. Pues ya podrían cambiar ellos un poco antes de... Originales no somos muchos. No, Sobre todo me no llama la somos atención muchos, el del PSOE porque casi siempre gana en todos los partidos. Bueno, ahora Podemos, como están tanto tiempo cobrando de las universidades sin hacer nada, pues tienen tiempo para buscar lemas electorales y tal. Pero lo del el PSOE siempre acierta con... ¿Os acordáis ZP? Que decían, ¿cómo ZP y tal? Y fue una marca que creo que en el New York Times le dio la marca del año. Nefasta marca, pero marca. Pero marca. Sí, marca. sí nos dejaron una marca aquí, la pero marca España. marcada. Pero, y luego lo de Ciudadanos, como hagan pegatina no le cabe. Y como hagan ya caramelos, desde luego, va a tener que darle la vuelta al envoltorio. Me parece... Solamente puntualizar, como has dicho que lo de la universidad, sí, hay una cosa que se llama teletrabajo. Se trabaja desde casa y se puede trabajar, Concho, que sí que existe, de verdad, no os riáis. De verdad, el teletrabajo, y Íñigo Rejón hacía teletrabajo en su momento. Sí, sí, en la universidad. Lo que pasa es que cuando haces teletrabajo Dice y una has cosa firmado muy un serio, contrato que te faculta hacer teletrabajo, muy bien, pero si tú firmas un contrato presencial, el teletrabajo... No, yo creo que va más allá. Hay unas excepciones, hay siempre. Lo que pasa es que cuando haces teletrabajo en una universidad y estás dando lecciones de la mano obrera, de la clase trabajadora, del proletariado, de etcétera, 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 cuando tú estás haciendo teletrabajo y vienes de una familia que, bueno, la familia de Pablo Iglesias todo el mundo sabe, acomodado, y tú te atreves a dar lecciones, que bueno, que no son lecciones, que son simplemente que tiene la colección de discursos de Chávez en Blu-ray y se lo ve un ratito y luego cuando sube a un estrado lo dice. O sea, presidente. Un ratito con Chávez no. Bueno, ya. Extenso, Sí, esas son las tic-tac las se le lecciones quedó. que se suelen dar desde el sofá de casa y cobrando dinero público de la universidad. Exactamente, Y teletrabajo. luego, posteriormente, favores Pero a que usted te que lo me va a cobren. dar a mí lecciones de Pero ha la devuelto clase dinero. obrera de... Pero que no tiene que devolver lo que hizo su trabajo, que se lo ha pero cubierto el está profesor. condenado por la Universidad de Málaga El a devolver profesor o el dinero. tutor dijo que lo había hecho bien. O sea, que no. Pues si Yo lo creo dijo el que- profesor... Me da ni Si lo pragmático. dijo el No, pero profesor yo o creo el que se le da tutor... demasiada relevancia a esa cuestión, que seguramente no lo hizo demasiado bien, pero hay otros que tienen muchísimos medios que ponen a trabajar asesores que no aparecen por sus puestos de trabajo, eso sí que no aparecen por sus puestos de No, que trabajo, son zombies eso sí, directamente. eso sí que cobran, Ni tele y ni hablamos nada. de Que no muchísimas existe. cantidades, muchísimos medios que se aprovechan de las instituciones donde tienen a la gente supuestamente trabajando y lo que hacen es trabajar para ellos, pero por una razón, y es que una administración intenta sobrevivir y volver a salir elegida, porque si considera que lo hace bien, hay quien considera que lo hace bien o que considera que lo hace bien para sus intereses, sea como sea, pero ponen todos los medios que tengan a su alcance, sea la administración, sean de su partido, que trabajan para el partido, a saco. Entonces, estos que llegan nuevos, sin medios, empiezan mal, pero comparar la cantidad, digamos, si No, pusiéramos en claro. euros, de lo que uno ha hecho a lo que hacen otros... Pero si no es no, sí, que se le da comparar, muchísima ¿eh? importancia. Por cierto, hay un lema que nos falta. No es exactamente un lema, pero es la versión Podemos en el País Valenciano, que sería la coalición. El nombre de la coalición es casi un lema y yo creo que llama bastante la atención porque a lo mejor quizás se olvida zonas del territorio, es a la valenciana. Sí. A la valenciana es el nombre de la coalición, es prácticamente... Pues a mí un me lema. da, yo oigo el lema, que es verdad que, porque se ha dicho pacto a la valenciana, gobierno de la valenciana, pero a mí me da, o sea, a mí lo primero que se me enciende es cuando vas por la esplanada y te ponen paella valenciana, y ves allí el cartelito Ah, la con el, valenciana. con el cocinero. Hola. Yo creo que la política es más serio que decir, que aprovechar la tendencia, posiblemente sea el mejor, igual que lo de ZP era un horroroso y fue lo mejor, pero posiblemente sí que sea lo mejor, pero yo creo que hay A más mí no me serio. gusta, pero quien conozca
que nos han cansado durante no sé cuántos meses de hablar, hay que hacer un pacto, como lo hemos hecho aquí, al estilo valenciano, donde estamos gobernando los tres, bueno, desde luego, gobernando dos, para donde ahora mismo... Te lleva la cabeza hacia el modelo. Y además, donde se dirime gran parte de los votos ahora, o por ejemplo, o las batallas electorales, que hemos dejado los grandes mítines y medios de comunicación y redes sociales, el hashtag es perfecto a la valenciana. Ahora, como tenga que poner hashtag Ciudadanos, se quitan los 150 caracteres, no puedes ya poner nada más. El lema, entre comillas, lema de a la valenciana, tiene dos cosas. Como lema, el hecho del pacto PSOE-Compromís y Podemos de aquella manera, pero también tiene otra que creo que el que sale ganando es Compromís dentro de eso, y es que con 4 diputados Compromís, que no consiguió el grupo propio porque Podemos no fue a firmar, bueno, no lo hubiese conseguido igualmente, pero ni siquiera el apoyo, su gran apuesta era el grupo propio, un primer grupo valenciano en el Congreso. Es el protagonismo que consiguió Joan Baldoví en todo el proceso de negociación de un gobierno. Estaba en todas, hablaba, las entrevistas, su opinión, sentaba a la gente a negociar, no consiguió nada. Ese protagonismo positivo y negativo, porque en las últimas horas del plazo lo vimos con una furibunda propuesta también que resulta un poco lamentable que pero después de todo el tiempo que habíamos tenido... Aquí lo critiqué yo porque parecía una broma de colegio. Pero obtuvo todo el protagonismo. O sea que. Bueno, sí, cuando se trata y además, de quiero decir antes de que sigas que es amigo personal de Dani. Por tanto, aquí hay transparencia total. De todas las maneras. Pues sí, no, qué broma. De todas las maneras, os dejo también un detalle. Han visto ustedes ahí, han visto en las noticias que había un documento secreto. Mire, a ver, si tiene que ver el día del debate, tomen ustedes nota de lo que le voy a decir. Si tiene que ver ese documento secreto con los números de la corrupción. ¿Cuánto dinero tiene uno? ¿Cuánto dinero ha sacado otro? Todo ese tipo de cosas. Miren ustedes también, a ver, si tienen que ver ese documento secreto que dice ahí el economista, con cuántos de los imputados del Partido Popular han salido absueltos, cuántos están metidos en el lío y cuántos han sido indebidamente acusados. Y miren a ver si por ahí pueden ir líos, porque como le saquen ese tema a Mariano Rajoy, pues a lo mejor el documento secreto va por ahí. No les digo que sea así, porque yo no estoy informado, pero no tanto. De hecho, Mariano esta mañana no me ha cogido el teléfono, pero es la primera vez que a mí sí, me dijo que tenía la agenda libre. Ah, vale, pues fíjate, conmigo estaba ocupado en ese momento, pero bueno, la cuestión es que, bueno, pues puede ser que vaya por ahí, ¿eh? Si le sacan el tema de la corrupción, puede ser que saquen números y digan, y usted más, pero con números, datos, nombres, listas. Yo creo y gente condenada o no condenada. Lo dejamos ahí porque nos vamos a ir, perdonad compañeros, a el momento de la publicidad. Nuestros patrocinadores. Ustedes no se tienen que mover de casa. Nada, ahí quietos, tranquilos, sentados. Nosotros le damos una vuelta por sitios donde ustedes pueden ir, o por servicios que pueden ustedes contratar, o por impuestos que ustedes deben pagar. No lo sé, depende ya de las cuestiones que los patrocinadores quieran. Pero se lo llevamos a casa, ¿eh? Es como si le llevasen a usted Multicentro a casa, pues nosotros se lo llevamos allí. No se muevan, es una cuestión de unos cuantos minutos y estamos de vuelta.